Bienvenidos a un nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de una mujer extraordinaria, una de las actrices más queridas, más recordadas y más icónicas que ha dado Venezuela al mundo del espectáculo. Estamos hablando de la gran Alba Roversi. Una mujer que durante más de 4 décadas de carrera artística ha sabido conquistar corazones, llenar pantallas, hacer llorar a millones de personas con sus personajes y también, por qué no decirlo, hacer reír, emocionar y conmover a todos los que tuvieron la fortuna de verla actuar. Hoy, en este video especial, vamos a hacer un recorrido completo por su vida, desde sus primeros años en las calles de Valencia y Puerto La Cruz en Venezuela, pasando por su meteórico ascenso a las cumbres de la televisión nacional, su asociación artística con el guapo y talentoso Guillermo Dávila, los amores que marcaron su vida, su llegada a Miami, su trabajo en Telemundo y el teatro, hasta llegar a sus proyectos humanitarios y lo que hace hoy en día. Pero también vamos a hablar de algo que muchos de sus fanáticos no esperaban. De un final que llegó entre lágrimas, de una noticia que ha dejado a sus seguidores en shock. Así que si eres fan de Alba Roversi, si la has seguido durante años, si la amas tanto como nosotros, quédate hasta el final porque este video tiene mucho que contarte. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sí, vamos a empezar. Cuando uno piensa en Alba Roversi, es casi imposible no imaginarla bajo las luces de un estudio de televisión, con ese carisma único, esa energía desbordante y esa capacidad actoral que pocos poseen. Pero antes de todo eso, antes de los aplausos, antes de las cámaras y los flashes, hubo una niña pequeña, llena de sueños, que nació un 14 de agosto de 1961 en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, Venezuela. Valencia es una ciudad que tiene su propia energía, una ciudad industrial, activa, llena de familias trabajadoras y de gente que sueña con grande. Y fue exactamente allí donde esta pequeña niña llamada Alba Roversi abrió los ojos al mundo por primera vez. Sus primeros meses de vida los vivió en Caracas, capital del país, aunque sería en otra ciudad, Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, donde verdaderamente creció, se formó como persona y desarrolló esa personalidad tan especial que todos conocemos. Hablar de Puerto La Cruz es hablar del oriente venezolano. Sol, mar, colores vibrantes, gente cálida, música que sale de todas partes, y una esencia cultural que se mete debajo de la piel y ya no te abandona. Alba siempre ha dicho, con mucho orgullo y con esa sonrisa pícara que la caracteriza, que el espíritu del oriente venezolano se apoderó de ella desde pequeña. Y eso, asegura, es lo que la hizo ser una mujer bochinchera, dicharachera, alegre, apasionada y completamente auténtica. En Puerto La Cruz, Alba vivió una infancia tranquila, amorosa, rodeada de sus padres y hermanos. Fue una niña que disfrutó del calor familiar, de las tardes jugando con amigos del barrio, de los domingos en familia, de las tradiciones venezolanas que hoy, desde la distancia de Miami, recuerda con los ojos llenos de emoción. Esa familia fue su primer motor, su primer escenario y su primera escuela de vida. Desde muy pequeña, sus maestros y familiares notaron algo diferente en ella. No era solo su alegría, aunque eso también destacaba, sino una capacidad especial para expresarse, para contar historias con el cuerpo, con la voz, con los gestos. Una niña con dotes histriónicas naturales, como dicen los que la conocieron de pequeña. Esa chispa dramática que algunos niños tienen desde la cuna y que, si se cultiva bien, puede convertirse en algo realmente extraordinario. Y en el caso de Alba Roversi, así fue. Desde muy joven empezó a participar en actividades teatrales en su colegio y en su comunidad. El teatro la atrajo como un imán. Ese espacio donde puedes ser otra persona sin dejar de ser tú misma, donde las emociones se vuelven arte, donde el público te mira y tú puedes tocarlos con tu trabajo. Todo eso fascinó profundamente a la pequeña Alba. Sus años escolares en Puerto La Cruz estuvieron marcados por esa constante presencia en las actividades artísticas. Era la niña que todos querían ver en la obra del colegio, la que recitaba poemas con una emoción que dejaba a los adultos sin palabras, la que improvisaba personajes en los recreos y hacía reír o llorar a sus compañeros con la misma facilidad. Pero el destino tenía planes mucho más grandes para esta joven talentosa. Y esos planes empezaron a materializarse cuando todavía era muy joven, una menuda jovencita, como la describen quienes la conocieron en sus inicios, y tuvo la oportunidad de hacer algo que cambiaría su vida para siempre, aparecer en televisión por primera vez. La historia de ese primer contacto con la televisión es casi cinematográfica. A esta jovencita con experiencia en teatro le tocó hacer el papel de la hija de la reconocida actriz Flor Núñez. El nombre de la producción era María Fernanda,
Y fue en esa telenovela donde el rostro de Alba Roversi apareció por primera vez en las pantallas venezolanas. No era cosa fácil debutar con un papel protagonista, y menos aún al lado de figuras como Flor Núñez y Daniel Lugo, actores de enorme trayectoria y reconocimiento. Pero Alba lo logró. No solo lo logró, sino que dejó una impresión memorable. Aquella jovencita que llegó por primera vez a Caracas, una ciudad que la había visto nacer pero de la que se había despedido al año de vida, demostró que tenía madera de verdadera actriz. Caracas fue al mismo tiempo emocionante y abrumadora para ella. Es que hay algo en esa ciudad que te sacude. El ritmo, el ruido, la energía, la competencia. Pero Alba venía con algo que no se aprende en ninguna escuela. Esa autenticidad, esa naturalidad frente a la cámara, ese algo especial que los directores reconocen de inmediato cuando lo tienen delante. Después de ese debut memorable, siguieron otros papeles, otras producciones, otras oportunidades que fueron construyendo la base de lo que sería una carrera extraordinaria. Alba Roversi no fue una estrella de la noche a la mañana, aunque su talento era tan evidente que quizás merecía serlo. Fue construyendo su camino paso a paso, con disciplina, con esfuerzo y con esa personalidad magnética que hacía que los directores, los productores y sobre todo el público no pudieran dejar de mirarla. Una de sus producciones más destacadas de esa época inicial fue El retorno de Ana Rosa, una serie de suspenso donde tuvo la oportunidad de compartir escena con actores de enorme talento como Henry Salvat, Pelea Nesta Cruz y Martín La Antigua, entre otros. En esa producción Alba demostró que no solo podía con los personajes románticos o ligeros, sino que tenía la profundidad y el rango dramático necesarios para enfrentar géneros más complejos. Cada nuevo papel era una lección, una experiencia que la hacía crecer. Y mientras crecía artísticamente, también maduraba como persona. Esa jovencita de Puerto La Cruz se estaba convirtiendo en una actriz de verdad, en una profesional de la actuación que con cada personaje dejaba una huella más profunda en el corazón del público venezolano. Lo que vendría después sería aún más grande, aún más luminoso. Porque en la vida de Alba Roversi, los años 80 traerían una explosión de éxito que nadie, ni siquiera ella misma, podía haber imaginado en aquellos primeros días de teatro escolar en Puerto La Cruz. Pero eso es precisamente lo más emocionante de esta historia, saber que los grandes sueños, si se persiguen con pasión y con trabajo, terminan haciéndose realidad. Y en el caso de Alba Roversi, se hicieron realidad de la manera más brillante posible. Porque cuando esta mujer encontró su lugar bajo las luces de la televisión venezolana, ya no hubo manera de apagarlas. Y los venezolanos, y luego el mundo entero, lo agradecen profundamente hasta el día de hoy. Así que esos primeros años, esa infancia soleada en Puerto La Cruz, esas tardes de teatro escolar, ese debut nervioso al lado de Flor Núñez, no fueron solo el comienzo de una carrera. Fueron el nacimiento de una leyenda. Y las leyendas, como bien saben todos ustedes, no se crean de un día para otro. Se construyen con años de amor, de entrega y de una pasión que no se apaga nunca. Si el primer capítulo de la vida artística de Alba Roversi fue prometedor, el segundo fue directamente extraordinario. Porque en la Venezuela de los años 80, cuando la televisión era el centro de la vida familiar y las telenovelas eran el tema de conversación en cada mesa, en cada esquina y en cada lugar de trabajo, Alba Roversi se convirtió en la reina indiscutible de las pantallas nacionales. Y todo comenzó, como suele ocurrir con los grandes momentos de la vida, de una manera casi fortuita. En el año 1982, el destino, o quizás la mano invisible del talento, puso a Alba Roversi frente a una oportunidad que iba a cambiar su vida para siempre. El reconocido comunicador y productor César Miguel Rondón estaba preparando una telenovela que prometía ser diferente a todo lo que se había hecho hasta ese momento en Venezuela. Se llamaba Ligia Elena, y Rondón tenía muy claro quién debía ser el protagonista masculino, el apuesto y carismático Guillermo Dávila, cuya carrera musical y artística estaba en pleno ascenso. Pero faltaba la protagonista femenina. Alguien que pudiera estar a la altura de Dávila, alguien con talento suficiente para sostener una telenovela entera, alguien con esa química especial que hace que las parejas televisivas se conviertan en fenómenos culturales. Y entonces llegó Alba Roversi. Lo que ocurrió en Ligia Elena fue, sin exagerar, un fenómeno televisivo sin precedentes en Venezuela. La dupla formada por Alba Roversi y Guillermo Dávila no solo funcionó, explotó. Desde los primeros capítulos, el público los adoptó como suyos. La química entre ellos era tan evidente, tan natural, tan magnética que resultaba imposible mirarlos sin sentir algo. Había en esa pareja algo que va más allá de la actuación, algo que los espectadores perciben de inmediato aunque no puedan explicarlo con palabras.
La telenovela rompió récords de audiencia. Se convirtió en el tema obligado de conversación en todo el país. Las calles se vaciaban cuando comenzaba el capítulo del día. Los venezolanos esperaban con ansiedad cada nuevo episodio para saber qué iba a pasar entre los personajes que Alba y Guillermo daban vida con tanta convicción y tanta emoción. Venevisión, el canal que transmitía la telenovela, entendió rápidamente que tenía entre manos algo muy valioso. Y no solo en términos de rating. Tenía una pareja que el público amaba, que funcionaba en pantalla con una naturalidad que no se puede fingir. Así que empezaron a aprovechar esa química de todas las maneras posibles. Los pusieron juntos en concursos, en revistas, en eventos especiales. Alba y Guillermo se convirtieron en la pareja favorita de Venezuela, no solo en ficción sino también en la imaginación colectiva del país. Para Alba, este éxito significó mucho más que la fama. Significó el reconocimiento de su talento por parte de una industria que a veces es cruel con los recién llegados, pero que, cuando detecta el verdadero talento, lo abraza sin reservas. Venevisión la convirtió en su consentida, en la actriz a la que todos querían para sus producciones, en el nombre que aparecía en los créditos principales de las telenovelas más esperadas del año. Y así, una tras otra, vinieron las grandes producciones. Después de Ligia Elena, llegó Virginia, el retrato de una canalla, una telenovela que le permitió a Alba explorar el lado más oscuro de sus personajes. Porque si algo demostró Alba Roversi a lo largo de su carrera es que no era solo una actriz de heroínas románticas. Era una actriz completa, capaz de asumir los roles más complejos y de dotarlos de una profundidad y una humanidad que los hacía completamente creíbles. Luego llegaron Las Amazonas, una producción ambiciosa que exploró temas femeninos con una valentía poco común para la época. Después Los Donati, otra historia familiar con esos conflictos emocionales que tanto apasionan al público latinoamericano. Y también Esa muchacha de ojos café, un título que todavía hoy muchos venezolanos recuerdan con enorme cariño. Pero la lista no terminaba ahí. Inmensamente tuya, Fabiola, María Marí, La traidora, Piel. Cada una de estas telenovelas fue un nuevo capítulo en la historia de una actriz que parecía incapaz de hacer algo ordinario. Cada personaje tenía su propio universo, su propia psicología, su propia verdad interior. Y Alba los transitaba todos con la misma entrega, con la misma profesionalidad, con esa pasión por el trabajo que la había acompañado desde aquellos días del teatro escolar en Puerto La Cruz. Un momento particularmente significativo en esta etapa fue su participación en el cine. En 1983, el gran cineasta venezolano Román Chalbaud, uno de los directores más importantes de la historia del cine latinoamericano, la llamó para un papel en su película La pata borracha. El papel era el de una cabaretera, un personaje de enorme riqueza dramática que requería una actriz capaz de manejar la sensualidad, la vulnerabilidad y la fuerza en igual medida. Compartir rodaje con figuras del calibre de América Alonso, Miguel Ángel Landa y Bárbara Teide fue para Alba una experiencia de aprendizaje invaluable. Chalbaud era, y sigue siendo, considerado un maestro, y trabajar bajo su dirección le abrió horizontes nuevos, le enseñó perspectivas sobre el oficio actoral que solo un director de su talla puede transmitir. Esa incursión en el cine demostró que Alba Roversi no era solo una figura de la televisión. Era una actriz en el sentido más amplio y más profundo del término. Una artista capaz de moverse con igual solvencia en distintos medios, en distintos géneros, en distintos formatos narrativos. De regreso a la televisión, siguió acumulando éxitos. Pero también llegaron los momentos de evolución personal. En una producción llamada María María, realizada junto a la naciente productora Marte TV y protagonizada junto al actor mexicano Arturo Peniche, Alba decidió hacer algo valiente, cambiar su imagen. Hasta ese momento, el público la conocía principalmente como la chica joven, fresca, de caras limpias y sonrisas amplias. Pero con María María, ese rostro juvenil comenzó a dar paso a algo diferente. La imagen de una mujer decidida, madura, con la autoridad que da la experiencia y la seguridad que da el conocimiento de una misma. Fue un cambio que no todos los actores se atreven a hacer, porque implica dejar atrás una imagen que el público ama y apostar por algo nuevo y desconocido. Alba lo hizo con la misma valentía con la que había enfrentado todos los desafíos de su carrera. Ese cambio marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que Alba Roversi, lejos de perder vigencia, demostró que su talento no tenía fecha de caducidad. Que una actriz verdadera no envejece, evoluciona. Que los mejores personajes no están necesariamente en la juventud, sino en la madurez que llega con los años y con las experiencias vividas. Y ahí estaba ella, con cada nueva producción,
con cada nuevo personaje, reafirmando su lugar como una de las grandes de la televisión latinoamericana. Una actriz que había empezado como la hija de alguien en una telenovela menor y que ahora era, sin ninguna duda, la protagonista indiscutible de cualquier historia en la que se encontrara. Los años 80 y 90 fueron, para quienes los vivieron, una época dorada de la televisión venezolana. Y en esa época dorada, Alba Roversi brilló con luz propia. Una luz que ningún apagón, ningún cambio de canal y ningún paso del tiempo han logrado extinguir. Las telenovelas siempre cuentan historias de amor. Pasiones imposibles, corazones rotos, amantes que se buscan y se pierden, matrimonios que resisten y matrimonios que se derrumban. Es curioso, pero a veces la vida de las personas que interpretan esas historias tiene sus propios giros dramáticos, sus propias escenas de desamor y de reencuentro, sus propios finales inesperados. Y la vida amorosa de Alba Roversi no fue la excepción. En el pleno auge de su carrera, cuando su nombre brillaba en todos los carteles de la televisión venezolana y su rostro era reconocido en cada rincón del país, Alba tomó una decisión que sorprendió a más de uno. Se casó con un hombre que no tenía nada que ver con el mundo artístico. Su nombre era Enrique Pereira, y era exactamente lo que muchos habrían llamado un hombre común y corriente, en el mejor sentido de esa expresión. Esa elección no fue casual. Muchos artistas, especialmente aquellos que viven expuestos permanentemente a la mirada del público, buscan en su vida personal un refugio, un espacio donde puedan quitarse el maquillaje y ser simplemente ellos mismos. Un lugar donde nadie los mire con las expectativas que impone la fama, donde el amor no tenga nada que ver con la imagen o con los aplausos. Y Enrique Pereira representó ese refugio para Alba. De esa relación nació el único hijo de Alba Roversi. Un hijo al que ella ama con toda su alma, al que ha mencionado en numerosas entrevistas como el mayor logro de su vida, por encima de cualquier galardón artístico, por encima de cualquier telenovela exitosa, por encima de cualquier reconocimiento profesional. Porque hay amores que superan todos los demás, y el amor de una madre por su hijo es, sin duda, el más poderoso de todos. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, el matrimonio con Enrique Pereira no logró sostenerse en el tiempo. La separación fue un proceso doloroso, como lo es siempre cuando dos personas que se amaron deciden tomar caminos distintos. Pero algo notable en el caso de Alba y Enrique es que, más allá del fin del matrimonio, lograron mantener una relación de respeto mutuo, de cordialidad y de cooperación en lo que respecta a su hijo. No es algo que se logre fácilmente, y habla muy bien de ambos que hayan podido superar el dolor y construir una relación funcional como expareja y como padres. Después del divorcio, la vida sentimental de Alba siguió su curso con los inevitables altibajos que tienen las historias de amor cuando uno vive bajo el escrutinio permanente de los medios de comunicación. Se la relacionó con el músico Otmaro Ruiz, una figura destacada de la música venezolana. También sonaron en algún momento los nombres de colegas como Haroldo Betancourt y Carlos Cruz. Todas estas relaciones, reales o simplemente rumores amplificados por las revistas del corazón, formaron parte de esa narrativa inevitable que construyen los medios alrededor de las figuras públicas. Pero una de las relaciones más comentadas de esa época fue la que Alba tuvo con Juan Rafael Rodríguez Reetti, un nombre que había aparecido anteriormente en los titulares de las revistas de farándula venezolana. Y es que Reetti había sido novio de Alicia Machado, la Miss Universo de 1996, y había protagonizado un escándalo de proporciones mayúsculas cuando un juez lo señaló por haber sido amenazado. Su relación con Bob Abreu, el famoso jugador de béisbol venezolano que también había tenido un romance con la Miss Universo, añadió capas de complejidad a esta historia que los medios de comunicación siguieron con enorme entusiasmo. Para Alba, estas relaciones públicas tenían el inevitable costo de la exposición mediática. Cada paso que daba, cada persona con la que era vista, cada rumor que circulaba, todo era material para las columnas de farándula, para los programas de chisme, para los lectores ávidos de noticias sobre sus artistas favoritos. Y ella, con la elegancia que siempre la ha caracterizado, navegó esas aguas turbulentas sin perder la compostura ni permitir que los escándalos opacaran lo que realmente importaba: su trabajo, su hijo y su paz interior. Hasta que hace aproximadamente 15 años, cuando ya se había instalado en Miami, Alba Roversi encontró al hombre con quien compartiría esta nueva etapa de su vida. Su nombre es Richard González Latre, y desde que se conocieron, los dos han construido juntos una relación sólida, basada en el respeto mutuo, en el amor genuino y en esa complicidad que solo se logra cuando dos personas se encuentran en el momento justo y están listas para recibir lo que la vida tiene para ofrecerles. Richard González Latre no es un personaje del mundo del espectáculo, lo cual quizás no sea una coincidencia. Parece que Alba aprendió desde aquella primera experiencia matrimonial que los mejores amores, al menos para ella,
son aquellos que existen en un espacio diferente al de las cámaras y los reflectores. Los que te permiten ser simplemente una persona, no un personaje. La relación con Richard ha sido uno de los pilares fundamentales de la vida de Alba en Miami. Él la ha acompañado en los momentos difíciles, y los ha habido, como los hay en toda vida, y en los momentos de alegría. Ha sido su sostén en un país que, siendo brillante y lleno de oportunidades, nunca deja de ser extranjero para quien creció entre el mar del oriente venezolano y las calles coloridas de Puerto La Cruz. Pero más allá de los nombres y las fechas, más allá de los romances que llegaron y se fueron, lo que la historia amorosa de Alba Roversi nos muestra es el retrato de una mujer que nunca dejó de creer en el amor. Que a pesar de los dolores y los desengaños, siguió buscando y siguió encontrando. Que fue capaz de cerrar capítulos con dignidad y de abrir nuevas páginas con valentía. Porque al final, eso es lo que define a una persona, no cuántas veces cae, sino cuántas veces se levanta. Y Alba Roversi, en el amor como en la vida y como en el trabajo, siempre se ha levantado. Siempre. Y en eso, quizás, reside una de las razones más profundas por las que el público la quiere tanto. Porque en sus amores y en sus pérdidas, en sus éxitos y en sus fracasos sentimentales, reconocemos algo de nosotros mismos. Porque las grandes actrices no solo nos entretienen, también nos muestran el espejo de nuestra propia humanidad. Hay momentos en la vida de una persona en los que el camino que uno ha recorrido llega a una bifurcación. Uno de los caminos es la comodidad del lugar conocido, de los afectos consolidados, de la tierra que pisaste desde niño. El otro camino es la incertidumbre, lo desconocido, el desafío de empezar de nuevo en un lugar donde nadie te conoce todavía. Para muchos venezolanos, esa bifurcación llegó en los primeros años del siglo XXI, cuando el país comenzó a vivir transformaciones profundas que empujaron a miles y luego a millones de personas a tomar el segundo camino. Para Alba Roversi, ese momento llegó en el año 2011. Pero, y esto es importante subrayarlo porque ella misma lo ha aclarado en múltiples ocasiones, su partida hacia Miami no estuvo motivada principalmente por la situación política o económica del país, aunque esa situación evidentemente existía y la afectaba como a todos los venezolanos. La razón concreta, el detonante específico de su mudanza, fue una oportunidad de trabajo que no podía dejar pasar. El director y dramaturgo venezolano Manuel Mendoza, un hombre de enorme talento y visión artística, estaba montando en Miami una versión en español de Los monólogos de la vagina, la famosa obra de Eve Ensler que había sacudido los teatros de todo el mundo con su honestidad brutal y su celebración de la feminidad. Mendoza necesitaba actrices con talento, con experiencia y con la valentía necesaria para abordar un texto tan desafiante. Y pensó en Alba Roversi. Para Alba, la propuesta fue un regalo del destino. Los monólogos de la vagina era exactamente el tipo de desafío artístico que la mantenía viva como actriz. Un texto que requería despojarse de todo artificio, enfrentarse a un público sin la mediación de los personajes de telenovela, sin la red de seguridad de los guiones de ficción. Solo ella, las palabras de Ensler y la verdad desnuda de la experiencia femenina. Inicialmente, la obra estaba programada para 9 funciones. Solo 9. Un ciclo breve, una experiencia artística acotada. Pero ocurrió algo que nadie esperaba con tanta intensidad. El público de Miami respondió con un entusiasmo arrollador. Las salas se llenaban noche tras noche. Las reseñas eran entusiastas. Las entradas se agotaban antes de que pudieran ponerse a la venta. Y lo que había comenzado como 9 funciones se transformó en más de 30. Ese éxito no fue solo satisfactorio artísticamente. Fue transformador. Le demostró a Alba que había un público fuera de Venezuela que la esperaba, que la quería, que estaba dispuesto a verla trabajar. Y le abrió puertas que ella ni siquiera sabía que existían en esa ciudad. Miami es una ciudad única en el mundo. Es simultáneamente una ciudad norteamericana y una ciudad latinoamericana. Es el punto de encuentro de culturas, idiomas y tradiciones de todo el continente. Y en su industria del entretenimiento, que incluye una importante presencia de medios en español, había espacio para una actriz de la trayectoria y el talento de Alba Roversi. Telemundo, la cadena de televisión en español que tiene su sede precisamente en Miami, fue uno de los primeros en abrir sus puertas. Alba comenzó a participar en producciones de la cadena, llevando a las pantallas internacionales esa misma entrega y profesionalismo que había demostrado durante décadas en Venezuela. Las telenovelas de Telemundo tienen una audiencia que supera los 100 millones de personas en todo el mundo, y cada aparición de Alba en esas producciones fue una oportunidad de llegar a públicos nuevos, a audiencias que quizás no la habían conocido en sus años de gloria en Venevisión o en Radio Caracas Televisión.
Y hablando de Radio Caracas Televisión, o RCTV como era conocida popularmente, es importante recordar que antes de su partida a Miami, Alba también había tenido una larga y productiva etapa en ese canal. En RCTV se hizo entre otras producciones María de los Ángeles, Niña Mimada, Mujer Secreta, Carita Pintada, Angélica Pecado y A Calzón Quitao, un título que ya dice todo sobre el tipo de telenovelas y medias tintas que RCTV solía producir con enorme éxito. Después de esa etapa en RCTV, Alba regresó a Venevisión, donde se mantuvo hasta 2011, justo el año de su partida a Miami. En Venevisión tuvo la oportunidad de reencontrarse telenovelescamente con Guillermo Dávila en Ciudad Bendita, una producción que hizo las delicias de los fans que recordaban con nostalgia la dupla de los años 80. Ver de nuevo a Alba y a Guillermo juntos en pantalla fue para muchos venezolanos como reencontrarse con una parte de su propia historia, con los recuerdos de aquellas tardes frente al televisor viendo Ligia Elena por primera vez. En Miami, además del trabajo en Telemundo, Alba encontró su hogar en el teatro. El teatro nunca la había abandonado. Recordemos que todo comenzó con esa vocación dramática descubierta en la infancia, y en Miami tuvo la oportunidad de volver a él con una madurez y una profundidad que sus años de experiencia televisiva solo habían enriquecido. Mega TV, el canal de televisión en español de Miami, también fue parte de su vida en la ciudad. Allí fue animadora, conductora, una figura que aportaba a la programación esa combinación de talento artístico, personalidad arrebatadora y conocimiento del negocio del entretenimiento que solo alguien con su trayectoria puede ofrecer. Pero quizás lo más significativo de esta etapa de su vida en Miami no fue solo el trabajo, por importante que fuera. Fue el proceso de adaptación, de construcción de una nueva identidad que incluía los elementos de su identidad venezolana, pero que también incorporaba las experiencias y los aprendizajes de una ciudad nueva, de una cultura diferente, de un contexto vital completamente distinto al que había conocido en Venezuela. Aprender a vivir en Miami siendo venezolana implica muchas cosas. Implica navegar la nostalgia sin ahogarse en ella. Implica construir nuevas amistades, nuevas redes de afecto, nuevos espacios de pertenencia. Implica encontrar la manera de honrar de donde vienes mientras te abres a donde estás. Y todo eso, lo que parece sencillo cuando se describe en unas pocas oraciones, es en realidad un trabajo diario, constante, que requiere fortaleza emocional y claridad de propósito. Alba Roversi lo ha hecho, y lo ha hecho bien. Ha construido en Miami una vida plena, activa y significativa. Hay algo en las personas que verdaderamente aman su tierra que no desaparece con la distancia. Se puede cruzar el océano, se puede instalar en una ciudad a miles de kilómetros de donde uno creció, se puede construir una vida completamente nueva en un idioma y una cultura diferentes, pero ese amor no se va. Se transforma, se profundiza, se vuelve más consciente, más deliberado, más activo. Y en el caso de Alba Roversi, ese amor por Venezuela se convirtió en acción. En Miami, una ciudad que en los últimos años ha recibido una oleada impresionante de venezolanos que han tenido que dejar su país por las más diversas circunstancias, Alba encontró una manera de ser útil que va mucho más allá de su trabajo artístico. Encontró en el servicio comunitario una extensión natural de esos valores que le enseñaron sus padres en Puerto La Cruz, esos valores que, como ella misma ha dicho, son lo más valioso que se llevó de Venezuela. Una de las iniciativas a las que se sumó con todo su corazón se llama Raíces de Venezuela. El nombre ya es elocuente. No se trata de olvidar de dónde uno viene, sino de honrar esas raíces aunque el árbol esté creciendo ahora en otra tierra. El proyecto se dedica a recoger cosas usadas en buen estado: ropa, sábanas, cobijas, platos, ollas, muebles, para donarlas a los venezolanos que llegan a Miami y necesitan con que empezar una nueva vida. Porque eso es exactamente lo que necesita alguien que llega a un país nuevo sin nada: empezar. Y cuando tienes una cobija, cuando tienes una olla para cocinar algo caliente, cuando tienes una silla donde sentarte en ese primer apartamento que todavía huele a vacío, algo en el corazón se asienta un poco. No todo el dolor desaparece, pero sí hay algo que dice: aquí hay alguien que te recibió. Aquí no estás completamente solo. El funcionamiento de Raíces de Venezuela es sencillo pero efectivo. Tienen una página web y un correo electrónico donde la gente que necesita ayuda puede anotarse. Los viernes son los días de entrega, y para entonces las cajas ya están preparadas con lo necesario para cada familia o persona que lo ha solicitado. Un sistema simple, humano y dignificante que ha ayudado a cientos de familias venezolanas a comenzar su nueva vida con un poco más de esperanza. Pero la labor humanitaria de Alba no se limita a Raíces de Venezuela. También colaboró con los Caminantes por Venezuela, una iniciativa encabezada por Nelson Bustamante que se ocupa de asistir a los venezolanos que eligen la ruta terrestre hacia la libertad,
cruzando la frontera por Cúcuta con el apoyo invaluable de la Cruz Roja colombiana. Porque no todos los que dejan Venezuela lo hacen en avión. Muchos caminan. Literalmente caminan. Y en ese camino, tan lleno de peligros y de incertidumbres, saber que hay alguien esperando para darles agua, comida, un poco de abrigo y un poco de información, eso puede literalmente salvar vidas. Y hay aún otra fundación con la que ha estado involucrada, Ayuda Humanitaria por Venezuela, cuyo objetivo es recolectar medicinas e insumos médicos en Estados Unidos y en Europa para llevarlos a Venezuela. En un país donde conseguir un antibiótico básico se ha convertido en una odisea, donde los hospitales carecen de lo más elemental, donde los venezolanos más vulnerables no tienen acceso a los tratamientos que necesitan, recibir medicamentos del exterior puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Este compromiso humanitario habla de una dimensión de Alba Roversi que el público quizás no conoce tan bien como conoce a la actriz. Habla de una mujer que usa su visibilidad y su influencia no para ampliar su propio ego, sino para ayudar a los suyos. Que entiende que el privilegio de ser conocida y de tener acceso implica también una responsabilidad. Que cuando puedes hacer algo para aliviar el sufrimiento de alguien, tienes la obligación de hacerlo. Y luego está la otra dimensión de esta historia, la nostalgia. Esa palabra tan cargada, tan difícil de explicar a quien no la ha sentido en carne propia. La nostalgia del emigrante, que no es exactamente tristeza y no es exactamente alegría, sino algo en el medio. Una especie de amor doloroso por un lugar y por un tiempo que ya no se puede recuperar exactamente como era. Alba ha hablado de esto en varias ocasiones con una honestidad que conmueve. Me ha costado mucho vivir fuera, ha dicho. Soy muy venezolana. Y lo dice en serio. La venezolanidad de Alba Roversi no es solo un dato geográfico en su currículum. Es una parte fundamental de quien ella es. Está en su manera de hablar, en su forma de relacionarse con la gente, en los afectos que tiene y en la manera en que celebra la vida. Hablo y se me sale una reina pepiada, ha bromeado en alguna entrevista, citando a su amiga Gledys Ibarra. Extraña sus novelas, extraña las tradiciones venezolanas, extraña a su familia y a sus amigos. Extraña a esa gente que, como ella dice, es tan divina. Ha reconocido que volvió hace no mucho tiempo a Venezuela y que lo que encontró la entristeció, el deterioro, la falta de desarrollo, el peso de los años de dificultades que se nota en cada esquina, en cada edificio, en los rostros de la gente. Vi esa posibilidad un poquito más lejos de lo que quisiera, confesó con esa mezcla de tristeza y de esperanza que caracteriza a muchos venezolanos en el exterior. Y sin embargo, Alba tiene todavía sus cosas allá, en Venezuela. Tiene sus recuerdos, tiene sus raíces, tiene todo ese mundo interior que se formó bajo el sol del oriente venezolano y que nadie, absolutamente nadie, puede quitarle. Tengo todo allá como si fuera a regresar. No quiero que me quiten esa ilusión, ha dicho en una frase que es quizás una de las más reveladoras de toda su historia. Esa ilusión de regreso, ese sueño que se mantiene vivo aunque la realidad parezca complicarlo cada día, es también una forma de amor. Un amor que no se rinde, que sigue esperando, que tiene fe en que un día las cosas pueden cambiar. Y mientras espera ese día, Alba Roversi sigue trabajando, sigue actuando, sigue siendo esa fuerza de la naturaleza artística que conocemos y amamos. En el Teatro de Miami, en las producciones de televisión, en los proyectos solidarios, en cada conversación que tiene, en cada entrevista que da, está entera. Presente. Viva. En cuanto a sus proyectos más recientes, Alba ha continuado activa en el medio artístico de Miami con la energía de siempre. En 2016 participó en Locos y Peligrosos, una producción que demostró que su versatilidad actoral no ha disminuido con el paso de los años. Ha seguido vinculada al teatro, ese primer amor que nunca la abandonó, participando en lecturas dramatizadas, en montajes independientes, en proyectos que combinan el arte con la reflexión social. En redes sociales, Alba mantiene una presencia activa que le permite mantenerse conectada con sus fans en Venezuela y en todo el mundo. Sus publicaciones mezclan reflexiones personales, momentos de su vida cotidiana, apoyos a causas humanitarias y, por supuesto, noticias sobre sus proyectos artísticos. Hay en su presencia digital la misma autenticidad que ha tenido siempre en pantalla. No hay filtros innecesarios, no hay construcción de una imagen artificial. Hay simplemente una persona que comparte lo que vive y lo que siente. Y ahora llegamos al momento que muchos de ustedes han estado esperando. A esa noticia devastadora que mencionamos al principio del video y que ha dejado a sus fans en shock. ¿Qué es lo que ha pasado con Alba Roversi? ¿Por qué las lágrimas? ¿Qué es lo que ha terminado entre sollozos?
La respuesta, mis queridos espectadores, es al mismo tiempo sencilla y profundamente emotiva. Lo que ha terminado entre lágrimas no es la vida de Alba, ni su carrera, ni su matrimonio, ni ninguna tragedia personal. Lo que ha terminado, entre lágrimas de emoción, de gratitud y de nostalgia, es una etapa. Una etapa larga, brillante, extraordinaria de una carrera que ha dado todo lo que tenía que dar y que ahora se transforma en algo diferente. Los fans que la han seguido durante décadas han llorado al ver el final de algunos de sus personajes más queridos. Han llorado al despedirse de producciones que marcaron sus vidas. Han llorado al ver a Alba anunciar que ciertos proyectos llegaban a su fin natural. Pero esas lágrimas no son de tristeza, son de gratitud. Son el reconocimiento emocional de que algo muy bello existió, de que algo muy valioso fue compartido, de que entre una actriz y su público se creó un vínculo que no necesita de pantallas ni de escenarios para seguir siendo real. Y Alba, que siempre ha tenido una relación profundamente emocional con su público, ha sabido recibir ese amor con la misma emoción con la que fue dado. Ha llorado con sus fans porque los siente suyos. Porque entiende que lo que ellos lloran no es solo el fin de una telenovela o el último capítulo de una serie, es el cierre de momentos importantes de sus propias vidas, de recuerdos que quedaron ligados para siempre los personajes que ella interpretó. Así que la noticia devastadora, queridos amigos, no es un final trágico. Es un final hermoso. Es la confirmación de que Alba Roversi ha tocado tantos corazones durante tantos años que incluso sus despedidas se convierten en eventos emocionales de primera magnitud. Y eso, en el fondo, es el mayor tributo que puede recibir un artista. Porque al final de todo, lo que importa no son los premios, ni los ratings, ni los contratos millonarios. Lo que importa es si lograste llegar a la gente. Si tus personajes vivieron en el corazón de alguien. Si tu trabajo le importó a alguien más allá de las horas que pasó mirándote en pantalla. Y en ese sentido, Alba Roversi ha triunfado de la manera más completa posible. Venezuela te dio al mundo, Alba. Y el mundo te lo ha devuelto en forma de amor. Gracias por existir. Gracias por actuar. Gracias por ser exactamente quien eres. Una venezolana bochinchera, dicharachera, apasionada, auténtica y extraordinaria. Y a ustedes, queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y la obra de una de las más grandes actrices que ha dado América Latina. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo con alguien que también ame a Alba Roversi. Suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Y recuerden, las grandes historias merecen ser contadas. Y esta, sin duda, es una de las más grandes. Hasta el próximo video.